Lo que pasó en una conferencia de prensa en Santa Cruz de la Sierra fue una escena totalmente surrealista. Periodistas perdieron la compostura por una foto con Tatiana Marcet, la sex symbol del momento. Me siento muy feliz y muy contenta por haberme nombrado Reina de las Tremendas. Después de una conferencia de prensa de Tatiana Marcet, hermana de Sebastián Marcet, varios periodistas se acercaron y terminaron posando para fotografías junto a él. Y la pregunta es inevitable: ¿dónde termina el trabajo periodístico y comienza el fanatismo? Porque seamos claros, tomarse una fotografía con una persona no constituye un delito, y una fotografía por sí sola tampoco demuestra complicidad con ninguna actividad criminal. Pero cuando hablamos de periodismo y cuando hablamos de personas vinculadas a investigaciones por narcotráfico y crimen organizado, la discusión deja de ser solamente sobre una fotografía. La discusión es sobre ética, sobre la distancia profesional y sobre todo sobre la credibilidad. Tatiana Marcet ofreció una conferencia de prensa después de salir del panóptico de Palmasola para cumplir detención domiciliaria. Durante la conferencia habló de su situación judicial, de sus estudios y de su permanencia en Bolivia. Hasta ahí es una fuente informativa simplemente. Y el trabajo del periodista es preguntar, investigar, contrastar, obtener información. Pero en este caso, una vez terminada la conferencia, las imágenes muestran a periodistas posando junto a él. Y aquí aparece la pregunta que es incómoda. ¿Puede un periodista acercarse a una fuente? Por supuesto que sí. ¿Puede ser cordial con ella? También. ¿Puede entrevistarse con ella? Naturalmente. Pero debe proyectar una imagen de familiaridad, admiración, fanatismo. Ahí comienza el problema. Y no lo digo solamente yo, lo dice la propia Asociación de Periodistas de Santa Cruz de la Sierra. Después de la polémica por estas fotografías, la organización emitió un pronunciamiento público y su mensaje fue contundente. Los periodistas deben mantener prudencia, cautela y rigor ético en la cobertura de casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. La asociación habla de algo fundamental, de distancia profesional. Porque buscar una noticia no significa convertirse en amigo de la fuente. Tener acceso a una persona no significa identificarse con ella, y entrevistar a alguien no significa necesariamente compartir su entorno. El periodista necesita acercarse a sus fuentes, pero también necesita conservar esa distancia suficiente para poder hacer las preguntas difíciles, porque esa distancia protege la independencia y la independencia protege la credibilidad. Ahora pensemos en algo muy sencillo. ¿Qué comunica una fotografía? Una fotografía no solamente registra un momento, también transmite un mensaje. Una imagen de un periodista entrevistando a una fuente comunica: estoy haciendo mi trabajo. Pero una fotografía posando sonriente junto a una persona vinculada a un caso de enorme sensibilidad puede transmitir otra cosa. Cercanía, simpatía, admiración, fanatismo, deseo e incluso normalización. Y precisamente sobre eso advierte la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Su pronunciamiento señala que determinadas actitudes pueden proyectar camaradería con personas relacionadas con investigaciones judiciales y contribuir, aunque sea involuntariamente, a la normalización o al lavado de la imagen de estructuras vinculadas al crimen organizado. Y aquí quiero hacer una precisión importante. Esto no significa que una selfie convierta a un periodista en cómplice de un delito, ¿no? Eso sería una acusación, se podría decir, irresponsable. Porque el periodismo no solamente debe preguntarse: ¿hice algo ilegal? También debería preguntarse:
lo que hice afecta la percepción de independencia que la sociedad tiene de mi trabajo? Porque la credibilidad del periodista no pertenece solamente a un periodista, es un patrimonio colectivo. Se construye durante años, con investigación, con rigor, con preguntas incómodas, con independencia, pero también puede erosionarse en segundos, incluso en una fotografía. Por eso, quizá la discusión no debería ser: ¿está prohibido que un periodista se tome una fotografía con una fuente? La pregunta correcta es otra. ¿Es éticamente conveniente? Y especialmente, ¿es conveniente cuando la fuente está relacionada con uno de los casos más sensibles de narcotráfico y crimen organizado? Porque existe una diferencia enorme entre acceso a la fuente y camaradería con la fuente. Entre preguntar y posar, entre investigar y normalizar. El periodista no tiene que convertirse en enemigo de sus fuentes, pero tampoco debería convertirse en sus fans. Porque cuando el periodista deja de observar críticamente la escena y termina formando parte de ella, la pregunta ya no es solamente qué informamos o qué información consiguió. La pregunta empieza a ser: ¿qué relación está proyectando? Y ese es principalmente el debate que estas imágenes deberían abrir. No se trata de perseguir periodistas, no se trata de condenar personas por una fotografía, se trata de recordar algo elemental. El periodismo necesita distancia para poder ejercer su independencia y necesita independencia para poder conservar su credibilidad. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz de la Sierra acaba de poner este tema sobre la mesa y ahora corresponde a los propios periodistas involucrados y también a sus medios de comunicación reflexionar sobre dónde están los límites. Porque una fuente puede ser cercana, puede ser cordial, puede incluso ser una fuente extraordinariamente importante. Pero el periodista tiene que recordar siempre de qué lado está, no del lado de la fuente, no del lado del investigado, no del lado del poder, sino del lado de la información, del lado de la verdad, del lado de la sociedad, porque una buena cobertura puede comenzar con una fuente, pero nunca debería terminar perdiendo la distancia profesional. ¿Qué opinas tú? ¿Una fotografía como esta es solamente una selfie o también es un problema de ética y credibilidad periodística? Te leo en los comentarios.